10 minutos faltan para las 8 y está con nosotros José Tomás Santamaría, el único inconfundible, el director del DF, que está con nosotros para hablarnos de programas de gobierno. ¿Cómo estamos, Juan Manuel? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, muy bien. Ayer estuvimos hasta tarde leyendo el programa de gobierno de la candidata Janet Jara, que ya no son 7 páginas. Ahora son 83. 83 páginas si son las que tiene. Si se equivocó en 7 que los había leído, yo los quería pasar con 83. Déjame partir diciendo eso. Bueno, con el que se lanza oficialmente ya la candidatura del oficialismo más la democracia cristiana. Una construcción de un programa que no estuvo exento de polémicas. ¿Te acuerdas? El programa original, el de la candidatura de las primarias, tenía 7 páginas y incluía distintos temas que fueron muy polémicos: la nacionalización del litio y del cobre. Que ella desconoció y después se dio cuenta que sí estaba en su... Recordemos que la pilló por sorpresa en un propio debate, digamos, ahí frente a José Antonio Kast, que aprovechó además ese momento. Tenía impuesto al patrimonio o el impuesto a los superricos, como llaman ellos en su programa, en su programa inicial, digamos. Una estrategia de crecimiento basada en demanda interna. Todos temas que generaron mucho debate y polémica en el mundo económico. Y luego, justamente, la misma candidata Jara decidió resetear. Ese fue el concepto que usó, resetear su programa. Sacó a Fernando Carmona, que era el militante del PC, economista que había estado en la participación. El hijo de Lautaro. El hijo de Lautaro, que estuvo redactando ese documento de 7 páginas, e incluyó a figuras más de la centroizquierda como Luis Eduardo Escobar, Osvaldo Rosales. Y ayer lo presentó. Ayer hubo varias escenas de la candidata Jara. Estamos hablando solo del programa de ella, esto es un paréntesis, porque los candidatos tienen límite hasta el miércoles para presentar sus programas de las primarias ante el CERVEL. Entonces, la candidata Jara lo presentó ayer. Parisi también lo presentó ayer, pero Matei y Kast todavía no lo presentan. Probablemente lo van a presentar más hacia el miércoles, así que probablemente el viernes vamos a estar hablando de los programas de Matei y de Jara. Pero el que tenemos ahora es el de... vamos a estar hablando del de Matei y de Kast el viernes, pero hoy día el que tenemos es el de Janet Jara, que se juntó con la CPC en la mañana primero, se reunió con ellos, con todos los principales líderes empresariales del país, en una reunión en donde la CPC entregó el documento que elaboró un grupo de 80 expertos y empresarios que se llama Motores para el Crecimiento. Llegó acompañada de Ricardo Lagos, de Luis Eduardo Escobar, de Osvaldo Rosales, de Erika Aedo. Fue una reunión, según me cuentan los que estuvieron ahí adentro, súper cordial, muy fiel al estilo de Janet Jara, en donde se habló de crecimiento, empleo, estado eficiente, seguridad pública, y donde, según dijo la misma candidata, se encontraron varios puntos de confluencia y otros que, si bien hay diferencias, abordables en el trabajo técnico y político. Luego de esa reunión en la CPC, un poco más tarde se hizo el lanzamiento oficial del programa, que llegó al WhatsApp de los periodistas a eso de las 6 de la tarde, más o menos. Este documento que, como les digo, de 83 páginas, 177 medidas que llevan por título Lineamientos Programáticos, un Chile que cumple. Que son 177 medidas básicamente divididas en 4 ejes: crecimiento económico, seguridad, salud y vivienda. ¿Ya? A nivel político, lo comentabas tú, Juan Manuel, hace un rato, quizás lo más llamativo es la exclusión del aborto, en un claro guiño evidente, digamos, a la democracia cristiana, pero que obviamente va a generar roces y conflictos con el Frente Amplio y con su propio partido, considerando que es una de sus principales banderas de lucha y que es parte también del programa de este gobierno. Pero vamos a lo económico, que es lo que nos convoca. ¿Cuáles fueron aquellas cosas que estaban en este programa de 7 páginas y que ya no están en este de 83? Y cuáles son las cosas que se incluyeron y que no estaban. De partida, la candidata había hablado en su programa de 7 páginas del sueldo vital, ¿cierto? De 750.000 pesos. Era parte central de su programa. Sueldo vital, que después dijeron en realidad no es posible comprometerse, y ahora parece que sí. Yo estoy un poco confundido. Me siento... Trataré de aclarártelo, no sé si lo logré, pero te lo trataré de aclarar. Ya. En este programa que ella presenta ante el CERVEL, bueno, recordemos justamente, como dices tú, Juan Manuel, que esta era una de sus principales ejes de su campaña de primaria, un sueldo vital de 700 un salario vital de 750.000 pesos, pero el mismo Luis Eduardo Escobar, cuando asume como parte del equipo programático, dijo que era muy difícil llegar
a ese salario vital de 750.000 pesos. Pero se ve que en la negociación de la elaboración de este programa se termina llegando a un acuerdo y se hace un cambio que para algunos puede ser semántico, pero que no es tan semántico. Se cambia de salario vital a ingreso vital, ¿ya? De salario vital a ingreso vital. Es un cambio que es relevante, justamente porque las palabras construyen realidad. es relevante porque hay que ver cuáles son los componentes que tiene un ingreso vital que recibe una persona. Son tres componentes lo que dice el programa que van a estar incluidos dentro de este ingreso vital. Un aumento del ingreso mensual, ¿ya? Que eso es parte, tiene que hacerse cargo el empleador, pero que se va a ir viendo de manera gradual durante los 4 años y dependiendo de la trayectoria que se observe en inflación, en crecimiento y en productividad. Pero también va a haber un subsidio para empresas de menor tamaño, ¿ya? De parte del Estado. Y en tercer lugar, va a haber una transferencia monetaria de parte del Estado a los trabajadores formales sujetos al ingreso mínimo mensual. O sea, va a haber una parte también de estos 750 que va a ser entre el sueldo mínimo y el ingreso vital, que lo va a poner el Estado a través de transferencias directas. Esto es lo que se conoce ahora, es un titular, digamos. Después hay que ver cómo se construye esta fórmula, pero es una fórmula mixta. ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cuánto cuesta? Porque podemos entrar en el debate de qué es lo que puede representar para la empresa. Sí, definitivamente. Podemos entrar en el debate de por qué solamente subsidia a la pequeña y mediana empresa, qué pasa con la gran empresa que también tiene trabajadores que no son de mano de obra calificada, que están en el salario mínimo. Pero la pregunta de fondo es si al final el Estado va a terminar subsidiando para poder cumplir una promesa de campaña, cuánto le cuesta y de dónde se saca la plata. El Estado. Bueno, todas esas promesas, o sea, todo eso justamente es lo que va a ver justamente el gobierno durante el primer año de gobierno, dice el programa. Se convocará a un diálogo social tripartito, ¿ya? Que incluirá a organizaciones sindicales, gremios empresariales, y donde se buscará justamente generar un acuerdo que permita llegar a una trayectoria y los mecanismos para alcanzar este ingreso vital de 750.000 pesos. Una vez que se logre el acuerdo, se presentará el proyecto de ley, dice. En materia laboral, se plantea la extensión y obligatoriedad del postnatal parental para hombres, ¿ya? Hoy día, cuando un hombre tiene un hijo o hija, tiene 5 días de postnatal, ¿cierto? Eso busca que presentar una ley para que eso pase de 5 días a un mes, ¿ya? Es una de las medidas que está dentro del tema laboral. Avanzar en sala cuna universal, que es un tema del que venimos discutiendo, Juan Manuel, hace decenas de años, digamos. O sea, honestamente, desde probablemente 20 años que está presentado ese proyecto en el Congreso. Todo el mundo está de acuerdo en que tiene que avanzar, pero no se logra un acuerdo en la fórmula para que avance el proyecto de sala cuna universal. Y una agencia nacional de empleo que será una entidad que unificará los esfuerzos en materia de capacitación, certificación y mediación laboral. Un punto que también es polémico es el de la negociación colectiva multinivel, que nosotros la hemos conversado acá. El concepto que tradicionalmente se habla de negociación ramal. Ahora se usa el concepto de negociación multinivel. Probablemente aquí hay un guiño más evidente a sus bases, porque es un objetivo que ha sido muchas veces planteado por la CUT y también por el propio Partido Comunista, que es esta opción que existe en varios países del mundo, que es que las distintas empresas de un mismo, o de los distintos trabajadores de un mismo sector de la economía puedan negociar conjuntamente. Ahora, existen muchísimos modelos distintos para hacer negociación multinivel. Ellos habían hablado en la primaria de un modelo uruguayo, ahora hablan de las experiencias internacionales de Alemania, Canadá, Irlanda. Hay que ver cuál es el modelo que se termina usando, pero esto es algo que por supuesto pone muy nervioso al mundo empresarial porque para muchos es considerado una forma más bien anticuada de entender las relaciones laborales. De todas maneras, Luis Eduardo Escobar dijo que dentro de esa negociación multinivel no van a estar los salarios, que los salarios se mantienen en la discusión dentro de la empresa. Entonces habría que ver qué cosas
sí se van a discutir en una negociación multinivel. Está solo el titular. Ya. Y bueno, para despejarlo, no insiste en la eliminación de la AFP. Tampoco. Esa es otra renuncia. Así como veíamos recién el cambio del ingreso vital, hay una renuncia importante en impuestos, o sea, no hay impuesto al patrimonio, y otra renuncia importante es que no hay fin a las AFP. O sea, todo lo que se dice respecto a la AFP es que se va a implementar los cambios ya legislados en materia previsional. Es decir, mantenemos a las AFP tal cual. Dado que ya estamos en la hora, ¿con qué otras cosas del programa te quedas de lo que te llamó la atención? A ver. Mira, hay un capítulo largo en torno a permisos para la inversión que llama la atención. Se va a implementar la ley marco de permisos sectoriales, pero además se va a hacer que es el que se acaba de aprobar hace unas semanas atrás, se va a iniciar un nuevo proceso para revisar y racionalizar todas las oficinas, pero se va a crear racionalizar todos los procesos de inversión, y se va a crear una nueva oficina presidencial de proyectos estratégicos y articulación de inversión privada y pública, ¿ya? Es una oficina especial justamente para ir viendo cómo acelerar los proyectos. En este tema, en materia de inversión, insistió en esto de que no va a haber reforma tributaria, no va a haber un aumento de impuestos, tampoco baja, digamos, disminución, que es lo que está pidiendo el sector privado, pero no va a haber aumento. En finanzas públicas dijo que va a ser un gobierno que se va a preocupar de la sostenibilidad fiscal y que la deuda pública no debiera crecer. Sí hay un cuestionamiento importante ahí, que es el que comentabas tú, de que el programa no trae detalles respecto de cómo se van a financiar los proyectos. Dice que es con reasignación de gastos, que no hay reforma tributaria, pero que no se va a aumentar la deuda pública, pero no sale cuánto va a costar cada uno de estos proyectos. Y solamente para terminar, en el tema de litio y exportaciones, ese era otro punto que estaba presente en este programa de 7 páginas. Se hablaba de la nacionalización del litio y del cobre. Ahora nada se dice de ello. Sí se habla de crear una empresa nacional del litio. Solo eso, crear la empresa nacional del litio. Va a haber que ver cómo conversa eso con el acuerdo que hoy día existe vigente entre Codelco y SQM para la explotación del Salar de Atacama. Y que debiera concretarse, digamos, dentro de los próximos meses, faltando unas pocas autorizaciones. Ellos insisten en que quieren crear una empresa nacional del litio. Buscaremos elevar la producción de litio en un 30%, lo pone. Y también, por último, un capítulo importante en subsidio a la vivienda, con un hipotecazo especial para jóvenes entre 25 y 35 años, que puedan pagar un dividendo de hasta 300.000 pesos, con un bono de hasta 100 millones de pesos. Ya. Ese sería más o menos los grandes lineamientos de las medidas económicas. En resumen, se renuncia a impuestos, a más impuestos, a los altos patrimonios. a fin de las AFP se renuncia también a la nacionalización del litio y del cobre. Se mantiene negociación ramal, pero hay que ver en qué condiciones se mantiene, porque el encargado económico dice que no incluiría salarios en esa negociación, y el salario vital se cambia por ingreso vital. ¿Ya? Eso es medida económica, porque tiene otras, como ya decíamos, que no va a prosperar en avanzar o empujar la ley de aborto ahora. Ningún programa está escrito en piedra. Además, en todo caso. Qué bueno, porque imagínense lo pesado que sería leérselo. Ya. Oye, te propongo que el viernes partamos un poco antes del bloque, porque vamos a mirar lo que tengamos de Casti. El de Matei. ¿De Matei? De Casti y Matei debiéramos tenerlo el viernes de todas maneras, así que ahí los abordamos en detalle. Ya, partimos un poco antes entonces el bloque del viernes, ¿te parece? Excelente. Gracias, José Tomás. José Tomás Dios. Santamaría, director del Diario Financiero, 8:04 minutos.